Hola, yo soy José Luis López Ulloa y los invito a Mirador 656, donde vamos a encontrar elementos importantes de historia, cultura y sociedad de México a través de los siglos. Amigos, gracias, muchas gracias por estar aquí de nueva cuenta en Mirador 656 con su amigo José Luis López Ulloa. Precisamente para conocer algunos aspectos importantes de la historia, la cultura y la sociedad mexicana. Este es un ejercicio, como ustedes bien saben, que prácticamente acabamos de empezar y estamos tratando de sentar primero que nada las bases para que podamos trabajar con el mayor beneficio posible para todos. Por un lado, yo interesado en compartir con ustedes algunos conocimientos históricos y por otro lado supongo que ustedes también un poquito estar en un espacio lúdico, en un espacio de reflexión, pero que también nos permita tener un buen momento y conocer cosas que nos resultan interesantes. Cuando se hizo la presentación de este programa, de este podcast, lo que yo les comentaba era cuáles eran las herramientas a las que yo acudía precisamente para poder dirigirme con ustedes. Y una de las cosas que yo les mostraba era una cajita que es, no sé, quizás la cajita de Pandora o no sé cómo llamarle, ¿no? Ya no puede ser la caja de Pandora, de esa nada más hay una. Sin embargo, en esta cajita, cada vez que yo necesito encontrar una cosa, la encuentro. O sea, es para mí, efectivamente, algo más que una caja mágica y me permite estar en contacto con ustedes, porque aquí es donde yo tengo la oportunidad de encontrar el elemento que quiero compartir con cada uno de ustedes. Y precisamente como me gustaría que partiésemos de un principio común para todos, creo que es importante para mí el poder establecer algunas bases de la dinámica en la que ahora nos encontramos inmersos. Primero que nada, yo voy a hablar de historia, pero la historia es, y quienes sienten el gusto por la historia, van a encontrar más que una razón en lo que yo les esté exponiendo, que la historia nos permite a nosotros volar, navegar, divertirnos, ver cosas diferentes cada día, ver cosas distintas cada vez, y eso desde luego es sumamente atractivo, es sumamente gratificante y sumamente divertido. Y bueno, de lo que yo quiero hablar es primero que nada de aquellos elementos que nos atrapan en el conocimiento histórico. Y voy a mencionar algo que habitualmente compartía con mis alumnos cuando estaba dando clase en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y cuando yo les compartía a ellos precisamente algunas características que son esenciales dentro del conocimiento de la historia. Primero que nada, cuando nos referimos a un conflicto entre dos partes o más, cuando nos referimos a un problema que se suscita entre un grupo de gobernantes y un grupo de gobernados, cuando vemos cómo hay diferencias entre las ramas productivas, quien posee el capital y quien posee la fuerza de trabajo, encontramos ordinariamente tres elementos que son claves en la reflexión histórica. El primero de ellos tiene que ver con todo lo que nos conlleva a las diferencias ideológicas. Esto es, ordinariamente cuando hay un conflicto hay planteamientos diferentes entre cada una de las partes que están confrontadas y obviamente tratan de dirimirlo muy a su manera. Entonces, el primer elemento que nosotros vamos a encontrar cuando analicemos conflictos en México va a ser precisamente esa diferencia
esa manera de ver distinto el mundo. Y cuando vemos el mundo de una manera distinta, pues es obvio, es evidente que vamos a tener reacciones totalmente distintas. De tal suerte que si analizamos, no sé, la Revolución Mexicana, vemos nosotros que al inicio de las hostilidades, el pensamiento maderista y el pensamiento porfiriano se confrontaron y eran diferentes, aunque los dos eran mexicanos. Eran tan diferentes los planteamientos ideológicos que eso los llevó a que tuviesen una confrontación. La segunda cosa que nosotros encontramos, una vez que yo defino qué es lo que busco, qué es lo que quiero, entonces empiezo a llevar a cabo toda una maquinación de carácter político que me permita establecer mis principios como los dominantes. Quiero que lo que yo estoy pensando sea reconocido como la verdad y sea reconocido como el que tengo la razón para poder imponer mi criterio y mi voluntad. Entonces, primero viene la diferencia, luego viene esa confrontación, vienen esas cuestiones que están reñidas una con la otra, y toda la gente todavía, sin que haya mayor violencia, siguen teniendo diferencias. Finalmente, si no se ponen de acuerdo, entonces viene el estallido, viene el estallido del conflicto, e inclusive puede haber una confrontación de tipo armado. Esa es una tendencia muy natural cuando se da el conflicto en un país, cuando se da el conflicto en una sociedad, cuando se da el conflicto entre un gobernante y sus gobernados, cuando se da el conflicto entre un jefe y los empleados, cuando se da el conflicto entre incluso un ejército o una base militar y los soldados. Finalmente, si no se ponen de acuerdo, entonces sobreviene una reacción violenta y ya es abiertamente una confrontación armada. ¿Por qué todo este preámbulo? Porque quiero hablar de un elemento o de un evento histórico muy reconocido en México, e incluso fuera de nuestro territorio nacional, y que lamentablemente las partes involucradas durante mucho tiempo hicieron esfuerzos inauditos para tratar de mantener este acontecimiento en el silencio. Me refiero a la Guerra Cristera. La Guerra Cristera, que nada más para que nos demos una idea, incluso tiene varias denominaciones, tiene varias connotaciones, dependiendo de quién era el que se refería a ella. Dicen por ahí que nombrar es dar vida, y cada quien le daba un nombre diferente y le daba obviamente una vida diferente al acontecimiento de la confrontación armada que se conoce como la cristiada. Por un lado, unos abiertamente la llamaban una revolución, y no es lo mismo una revolución que una guerra. Y recordemos que nuestro país acababa de pasar por el trauma de una revolución, y bueno, había quienes se refirieran al acontecimiento de la Guerra Cristera como una revolución. Pero había otros que le llamaban gesta, o sea, con toda la carga ideológica que conlleva el nombre de gesta, y la ponían como algo verdaderamente súper grande, súper trascendente, sumamente relevante. Y bueno, obviamente una de las razones por las cuales se referían a ese acontecimiento de esa manera, pues es porque querían estar contrastando el acontecimiento con otros eventos de carácter político que lamentablemente llevaron a la confrontación entre mexicanos. Bien, yo lo que quiero es precisamente hablar de esta parte, pero quiero empezar con los orígenes, no nada más empezar a hablar y mencionar a los personajes
y decir los lugares donde donde se llevaron a cabo los enfrentamientos, sino más bien lo que quiero es que se pueda establecer cuál es la razón que propicia esta lucha, o de otra manera, cuál es la razón que propicia esta confrontación de las partes que no se pusieron de acuerdo en un momento determinado y que a fin de cuentas acabaron teniendo una severa dificultad y una confrontación directa. ¿Dónde empiezan a verse, a ponerse en evidencia las causas de este conflicto? Es evidente que empiezan desde la Constitución, desde el constituyente. El constituyente de Querétaro, no voy a hablar ahorita de la Revolución Mexicana, sino voy a hablar precisamente del elemento que aparentemente pone fin a la Revolución Mexicana, que es la promulgación de la Constitución de 1917. Entonces, en la Constitución de 1917 se juntan elementos de una facción, que es la facción que resulta triunfadora en la revolución, y ellos son los que deciden hacer una nueva constitución, y bueno, entre las cosas que deciden es que no tenga participación ningún elemento que no haya participado directamente en la revolución, excluyendo con esto a muchos segmentos de la población mexicana y propiciando también con esto, ¿por qué no?, descontento de parte de muchas partes de la población. ¿Qué es lo primero con lo que lo confrontan? Lo confrontan con aquellos elementos, con aquellos valores que le dan vida, o que construyen la esencia del pueblo de México. Por ejemplo, en el artículo 3 constitucional están apostando por un modelo educativo, y los padres de familia, y hasta cierto punto también tengo que decirlo porque es parte de lo que se vio en el conflicto, incluso el segmento confesional, el segmento católico está en contra, porque presumen, establecen, dicen que están construyendo un tipo de mexicano diferente del que se requiere, alejado de los principios del cristianismo, y eso obviamente los padres de familia, que tienen como tarea inmediata formar a sus hijos de acuerdo a los principios que ellos mismos tienen y que es la base de la Iglesia Católica, del pensamiento católico, entonces se oponen los padres de familia a que sus hijos vayan a la escuela. Esa es una de las grandes confrontaciones que se dan, y donde empieza a ponerse en evidencia es obviamente traspasando los muros del recinto legislativo en la ciudad de Querétaro, si mal no recuerdo, el Palacio Iturbide, que así se llamaba el centro donde se reunió el constituyente, y obviamente la gente manifestaba su inconformidad y se oponía a que aquel artículo que limitaba a la acción a los católicos en materia educativa, se oponían a que fuera establecido como una norma de cumplimiento obligatorio. El otro es otro elemento que también tiene que ver, es el que se nos lleva de la mano a la propiedad agraria. Recordemos que la revolución en gran medida se debe precisamente a que había un problema muy severo, un problema agrario muy severo en todo el país, y bueno, la solución que encuentran es fraccionar los predios a través de una figura que era la figura del ejido, y llevar a cabo un reparto agrario. Pero ¿qué es lo que decían
los pequeños propietarios, sobre todo de Occidente, del centro del país, qué es lo que ellos argumentaban en contra del artículo 27 constitucional. Por lo que argumentan es que la propiedad es un don que Dios les ha dado y que no es el gobierno la persona indicada para llegar y decidir sobre sus propiedades. Había propiedades agrícolas, efectivamente, muy grandes, y si no, recordemos el tamaño de los latifundios chihuahuenses, los latifundios terraceños, pero también había ranchos que no tenían esas dimensiones y que obviamente llamaron la atención de muchos revolucionarios, y la gente decía, bueno, ¿cómo es posible que tú vayas a repartir algo que ya nos lo dio Dios? Curiosamente, en la parte de los Altos de Jalisco, donde se vivió con mucha dureza, con mucha violencia, el asunto relativo a la guerra cristera, curiosamente ahí las familias son sumamente numerosas y tradicionalmente hay un sistema de herencias que permite fraccionar la propiedad. Y había ranchos que, si bien es cierto, en el siglo XVII eran más o menos números grandes, pues ya en el siglo XX, cuando se lleva a cabo el reparto agrario, había ranchos que no tenían más de 10 hectáreas y que tenían como 7 sucesores para ser beneficiados con esa propiedad. Estamos hablando de menos de 1,5 hectáreas para cada uno de los hijos de familia, y pues la verdad sea dicha, ¿quién vive con 1,5 hectáreas de tierra? Bueno, esa era una de las razones por las cuales el elemento clerical se manifestaba en contra de lo que estaba planeando el gobierno dentro del recinto legislativo donde se estaba construyendo la nueva Constitución. Y otro elemento que también es muy importante es el que tiene que ver con el artículo 123. El artículo 123, que tiene que ver con las organizaciones de trabajadores, que tiene el derecho del trabajador, y claro, por un lado, los revolucionarios estaban tratando de consolidarse en el poder y estaban proponiendo algunas formas de conducta, algunas formas de actuar que de alguna manera estaban abiertamente contrarias a las ideas y al pensamiento de los grupos de católicos. Si a todo esto le sumamos que también había expresamente en el artículo, creo que era el 129, en el momento que se construyó la Constitución, donde había señalamientos muy violentos, incluso en contra de los elementos clericales, en contra de los sacerdotes, pues obviamente había molestia de parte de muchos creyentes en contra del gobierno porque sentían que les estaba quitando una base firme, una base sólida para poder alcanzar sus objetivos como creyentes. ¿Cuáles eran estos? Obviamente el alcanzar el cielo, ese era lo que ellos buscaban. Y si les dicen, ¿sabes qué? Te vamos a tener que formar de una manera distinta, vas a tener que vivir de otra manera, vas a tener que comportarte en apego a lo que dicen los lineamientos de esta revolución, entonces la gente se molestaba y se oponía y abiertamente rechazaba muchas de las propuestas del gobierno. Aquí vemos ya esas diferencias que hay entre el gobierno y los creyentes, vemos esa confrontación entre algunos gobernantes y algunos gobernados, y finalmente, bueno, cuando se legisla por parte de Plutarco Elías Calles en materia de culto y se crea lo que se conoce en el año 1925 con el nombre de la Ley Calles, pues en ese momento, no sé si es el 25 o el 26, de momento no me acuerdo, pero es precisamente cuando se toca a zafarrancho
y es cuando tiene lugar el surgimiento de las primeras manifestaciones violentas. Eso fue lo que sucedió en toda la etapa previa, antes de que hubiera una etapa ya donde fue más violenta la manifestación, y que empezaron incluso a buscar la manera de armarse los creyentes, y que bueno, un segmento bastante numeroso, por cierto, y en una superficie no tan corta del territorio nacional, empezaron a surgir confrontaciones, luchas, empezaron a aparecer obviamente elementos militares de parte del gobierno mexicano tratando de sofocar la insurrección, y esto, bueno, trajo consigo ese levantamiento armado. Hasta ahorita, esto es lo que yo quisiera que conserváramos de esta sesión de charla, que no perdamos de vista aquellas cosas que propiciaron el levantamiento de la gente. O sea, esas ideas que iban en contra, esas imposiciones de parte del gobierno que iban en contra de la sociedad mexicana. Eso es bien importante que nosotros no lo perdamos de vista. ¿Por qué? Porque el conflicto de la guerra cristera no lo vamos a ver en media hora. El conflicto de la guerra cristera lo vamos a ver en algunas horas. Vamos a hablar de personajes, vamos a hablar de lugares, vamos a hablar de batallas, vamos a hablar de ideales, vamos a hablar incluso de algunas cuestiones que tienen que ver con política internacional, y eso desde luego es para que nosotros tengamos una idea más clara. Del otro modo, pues si lo dejamos así, pues estaríamos muy probablemente faltando a uno de los propósitos de este proyecto, que es precisamente que ustedes, amigos, y yo tengamos un conocimiento mayor de la historia de nuestro país y de la historia de los mexicanos. Ese es, entonces, ahorita un poquito dejarlos con ese saborcito y con las ganas de volver otra vez a tener este encuentro donde nosotros podamos hablar de otros elementos históricos relacionados con este asunto de la guerra cristera. Voy a ver qué me depara la cajita para la próxima sesión, y poder compartir con ustedes ideas y poder platicar acerca de la guerra cristera.